Bien, mis hermanos, ayer estuvimos estudiando un capítulo hermoso, un capítulo donde todos pudimos ver, pudimos compartir, pudimos analizar, pudimos llegar al entendimiento eh, de lo que significaba tener la gracia de Dios, de lo que significaba tener la misericordia del Señor. ¿Qué pasaba cuando estas dos eh, virtudes, por decirlo de alguna manera, o atributos podían llegar a la vida del hombre? Cuando llega la gracia, cuando la gracia de Dios es manifestada en la vida de un hombre, ¿qué ocurre? Cuando la misericordia de Dios es manifiesta en la vida de un hombre, ¿qué ocurre? Esto fue lo que estuvimos estudiando ayer, que en donde el maestro Jorge estuvo explicando acerca de lo que ocurrió con la vida de Mefiboset, todo lo que ocurrió cuando el rey lo llamó y todas estas cosas. Entonces, para el día de hoy tenemos como tema cuando la misericordia es mal interpretada, el conflicto de David con Amón y Siria. Ahora, ¿en qué situación se encuentra Israel a la hora de nosotros poder estudiar este capítulo? Siempre es bueno poder pararnos y ver en qué lugar de la historia estamos situados. Y lo cierto es que en esta ocasión ya recordemos que ya David eh, había, ya habían pasado todo lo que era la etapa de guerra civil de David contra Saúl. Ya David había sido coronado rey y Jerusalén había sido la ciudad seleccionada como eh, el lugar, la capital de Israel, pero también había sido seleccionada como representaba un lugar no solamente político, sino el lugar espiritual de adoración, donde allí iban a ir todos los israelitas a poder ofrecer sacrificio. Pero no solo esto, mis hermanos, también podemos ver que Israel, luego de que David es coronado rey, entra en una etapa de expansión militar. A lo largo de todo el libro el segundo libro de Samuel, o hasta donde hemos venido estudiando, hemos visto cómo David, a la cabeza de Israel, ha ido obteniendo victoria tras victoria. Hemos visto cómo el reino de Israel se ha ido expandiendo y David comienza a conquistar todos los territorios vecinos. Entre ellos, él derrotó a los filisteos, eso lo pudimos ver en el capítulo 5. Él somete a los moabitas y eso lo vemos en el capítulo 8, pero también ya él había vencido. Aquí vamos a ver cómo él vence a Amón y a Siria, pero ya él se había enfrentado a los amorreos, que son los mismos que los sirios, y vamos a ver todo esto de quiénes eran los sirios, de dónde provenían, quiénes eran los amorreos, cuál era la descendencia, todas estas cosas las vamos a estar tocando. También vimos cómo David venció a los edomitas. O sea, él ha estado, Israel se encuentra ahora mismo en un estado de expansión militar. Él ha estado conquistando todos los territorios vecinos. Y de hecho, el Señor menciona en segunda de Samuel, en el capítulo 8, el Señor, la palabra de Dios dice que Jehová daba la victoria a David por donde quiera que David iba. O sea, donde quiera que David pasaba con su ejército, Jehová entregaba a esos pueblos en sus manos. Jehová le daba la victoria. Y aquí es donde estamos situados, es aquí donde estamos parados y vemos cómo militarmente, cómo se visualiza Israel en esta posición donde están situados. Ellos se posicionan militarmente victoriosos. Ellos se encuentran en expansión, como le decía, gobernado por un rey que es justo, que los gobierna con justicia, pero también con organización. Se está viendo cómo Israel comienza a ser respetado y temido por las naciones vecinas. Y David como rey no solo está mostrando su poder, sino fidelidad a antiguos pactos. Y eso lo pudimos ver en el capítulo anterior. Ahora,
como introducción, mis hermanos, este capítulo nos presenta un relato crucial en la expansión del reino de David y en la revelación del carácter de su reino. Recordemos que estamos viendo cómo este conflicto que vamos a estar viendo hoy entre Israel contra los sirios y los amonitas, vamos a ver cómo geopolíticamente comienza a posicionarse de una manera más fuerte, más asentada el pueblo de Israel. Es un capítulo donde convergen la diplomacia. ¿Qué quiere decir convergen? Donde se entrelazan, donde se cruzan la diplomacia, la lealtad, la guerra y la soberanía divina a través de un gesto de qué? De misericordia mal interpretado, mis hermanos. Esto vamos a estar viendo cómo David intenta ofrecer misericordia, pero él es mal interpretado y esta mala interpretación de la acción que hizo David trae consigo que se desate una guerra. Se desencadena una guerra con implicaciones geopolíticas y teológicas profundas. ¿Por qué decimos geopolíticas? Porque todo lo que, cuando nosotros mencionamos la palabra geopolítica, quiere decir de que va a haber una expansión geográficamente a nivel político. Eso es lo que quiere decir la palabra. Y vamos a estar también estudiando a fondo los personajes, los pueblos involucrados, la genealogía y el significado histórico espiritual de cada acción. Antes de entrar a lo que es el desglose del capítulo, yo quisiera que pudiéramos entender quiénes son los amonitas. ¿Alguien tiene idea de quiénes son los amonitas? ¿De dónde provienen? Hello. Amén. Los amonitas, mis hermanos, son descendientes de Benami. Ahora, ¿quién es Benami? Es hijo de Lot con su hija menor. Eso lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 38. Cielo, Ya todo es vamos a tener que, historia. vamos a tener que prender la fanfarria. Sí, para despertar a la gente. No, ellos están ahí. Lo que pasa es que la pregunta lo sacó un chin de base. Pero dele, que Ok. usted tiene toda la información. Bien, mis hermanos, les decía, los amonitas son descendientes de Benami. Benammi es el hijo de Lot, pero que Lot tuvo con su hija menor. Y nosotros sabemos la historia, que fue lo que ocurrió, cómo fue que las hijas de Lot se acostaron con Lot y entonces pudieron entonces concebir. Ahora, la capital de los amonitas era Rabá o Raba, que hoy en la actual es Amán. Así es que se llama esa ciudad hoy en día. Y su dios principal era Moloch y el otro era Milcom, a quien ofrecían sacrificios humanos. Estos eran los amonitas. Y de ahí es de donde provienen eh, estos amonitas, porque valga la redundancia. Ahora, ¿quiénes eran los sirios? Los sirios eran los arameos, eran los mismos. Y ahora, son los descendientes de Aram. ¿Pero quién era Aram? Aram era hijo de Sem. Y Sem era hijo de Noé, uno de los hijos de Noé que entraron al arca con él. De ahí es de donde provienen los sirios, que son los llamados arameos. Se organizaron en ciudades o estados. Y estas ciudades eran Soba, Damasco, Maca, Bet-Reot, Isbot, que no lo puse acá, pero también Isbot lo vamos a estar viendo, Istop, es que se llama. Son las ciudades principales de los arameos. Y su lengua, por supuesto, era el arameo. El dios principal al que ellos adoraban se llama o se llamaba Hadab, de donde viene el nombre Hadab Eser. Y vamos a ver quién era Hadab Eser. Aquí se lo tengo en la otra diapositiva, que era el rey de los sirios. Específicamente él estaba en la ciudad de Soba. Y este hombre llevaba en su nombre el rey, el nombre de el dios principal que ellos adoraban.
Y el nombre significa Adad es mi ayuda. O sea, Eser quiere decir es mi ayuda. Y Adad sabemos que, como les decía, es el dios principal al que yo adoraba. Ahora, ¿quiénes eran los arameos? O Adad Eser, enemigo poderoso de David, derrotado dos veces. Ya se lo había mencionado, ya este rey había sido derrotado en el capítulo 8, específicamente en el versículo 10 de este mismo libro. Y su comandante, Sobak, muere en la batalla. Y eso lo vamos a ver porque Sobak, este comandante, muere en el capítulo de hoy, es donde es vencido por el rey David. Entonces, creo que ya sabiendo quiénes eran los amonitas, quiénes eran los sirios, que son los mismos que los arameos, y la descendencia que tienen cada uno de ellos, de dónde provienen, cuáles eran los principales dioses a quienes ellos adoraban. Entonces creo que estamos ya en condiciones de poder comenzar lo que es el desglose del capítulo. Y en esto, ahora vamos a ver aquí los primeros cinco versículos. Y en los primeros cinco versículos se ve la misericordia mal interpretada. Y es que David quiere mostrar Gesed. ¿Qué es lo que es Gesed? Es una palabra hebrea que muestra lealtad, pero también muestra misericordia. Y en otros contextos muestra lo que es bondad, muestra gracia. A Nahum, hijo de Naas, rey de Amón. Esto es lo que quiere hacer David. Ahora, algo que a mí me llamó la atención y quizás a ustedes también pudiera llamarle la atención, es que usted pudiera decir, ven acá, y cuando Naas, el rey de Amón, mostró misericordia a David. Porque David le quiere mostrar misericordia al hijo de Naas, que es Anún, actual rey, porque dice que en el pasado ya Naas le había mostrado misericordia a él. Y yo estuve buscando y realmente en la Biblia no aparece, por lo menos textualmente no lo dice. Y por eso le marqué aquí en rojo, dice que probablemente cuando David estaba huyendo de Saúl, en algún momento, Naas pudo mostrar misericordia. Pero lo cierto es que la Biblia no lo dice, no lo registra, pero viendo el contexto de que anteriormente ya él había recibido la misericordia, entonces entendemos de que hubo un momento en que David, estando en apuros, este rey de Amón le brindó ayuda. Años más tarde, y esto lo vamos a ver en capítulos anteriores, solo se lo menciono aquí para a modo de entendimiento, Chobi, hijo de Naas, ayuda a David, mostrando que había una relación positiva entre estos pueblos. Ahora, como les decía, la misericordia de David es mal interpretada. El versículo número 2 dice, y dijo David, yo haré misericordia con Anum, hijo de Naas, con su padre, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún su señor. O sea, ellos le dieron un consejo. Los príncipes de las demás ciudades le dijeron al rey Anún cuando vieron a los siervos de David llegar, le hicieron unas preguntas y le pusieron, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿Realmente tú crees que esto sea cierto? ¿Realmente tú crees que esto sea sincero? ¿Realmente tú crees que esta bondad que está mostrando David para contigo tenga buenas intenciones y no hay una segunda intención detrás de todo esto? Esto es lo que está queriendo decir o lo que están queriendo decir los príncipes. Y le hacen una segunda pregunta. Dice, ¿no ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? O sea, ellos sembraron la duda, sembraron cizaña a este rey Nahum. Y esto que dijeron los príncipes provocó algo, provocó que este rey tomara una decisión. Y dice que los consejeros de Anún sospechan y deshonran a los enviados de David. ¿Y qué es lo que les ocurre? Entonces Anún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Mis hermanos, yo estuve investigando esta parte y, y realmente lo que ellos hicieron con estos siervos de David
o algo realmente vergonzoso. Les afeitan la barba y cortan sus vestiduras. En el mundo semita, esto era una humillación grave, mis hermanos. Aquí también les quise resaltar semita. Los semitas no son ni una nación, los semitas no son un pueblo, los semitas no son una religión, no son una raza. Los semitas, mis hermanos, solo describe a un grupo de personas que comparten un origen lingüístico. Pero en otro contexto también se dice que los semitas son los descendientes de Sem, el hijo de Noé. Pero lo cierto, y es al punto que quiero llegar, es que todas estas personas que compartían esta cultura o origen lingüístico, que eran los semitas, ellos tenían una cultura y dentro de su cultura, el rasparle o, disculpen, raparle la barba a un hombre, esto era una humillación realmente grave, mis hermanos. En la cultura de ellos, la barba era símbolo de honor, era símbolo de dignidad, de virilidad, de respeto. Al ellos haberle rapado la barba, habían cortado, desarraigado todo eso de estos hombres, de estos siervos. Para los israelitas, los hombres israelitas, tener barba no era solo una cuestión de estética o no era solo una cuestión de cultura, estaba profundamente vinculado a su identidad como israelita, especialmente como hombres piadosos o consagrados, mis hermanos. Esto realmente yo les traje algunas cosas aquí y quiero resaltarlas porque quiero que realmente entendamos esta parte, hasta qué punto ellos pudieron, el rey Anún pudo humillar a estos hombres. ¿Y cuál es la decisión que David toma? Porque David, conociendo la cultura, entonces David toma una decisión para de una forma u otra poder tapar esa deshonra o tapar esa vergüenza. Esto también se hacía en el tiempo de Israel, se hacía como señal de duelo. Y es que en tiempo de extrema aflicción, ellos también rapaban la barba y algunos la afeitaban para poder mostrar la profunda vergüenza que tenían o la profunda desesperación. Y esto indicaba su quebranto profundo y muchas veces era símbolo de haber sido vencido o humillado por Dios o por sus enemigos. Mis hermanos, esto era algo realmente vergonzoso, era algo realmente desagradable, detestante. Realmente estos hombres fueron deshonrados en tierra de Anún, de Amón. Mi hermano encontré Y aquí que dice que ellos preferían morir que antes de que le cortaran la barba y que porque los que no tenían barba los rapaban eran esclavos. ¿Eso es cierto, mi hermano? sí, mi hermana, eso es, por eso le dije que quería profundizarle un poquito en esto. Claro, no le di todo lo que encontré, pero Ok, realmente era una deshonra, realmente era una vergüenza. Que le pudieran rapar la barba. De hecho, cuando ellos estaban en extrema aflicción, ellos lo hacían pero era para mostrar cuán profundo ellos estaban dentro de su humillación. Y eso lo hacían con la barba. La barba realmente a ellos mostraba su dignidad, mostraba su virilidad, su hombría, su madurez. Todo esto era lo que mostraba a un hombre cuando tenía la barba larga. Ahora, oigan el versículo 5, mis hermanos. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. O sea, David, al entender lo que le habían hecho y al saber lo que representaba que esos hombres llegaran a Jerusalén de esa manera, David les da entonces una orden y les dice y los mandó a que se quedaran en Jericó. Los mandó a que se quedaran en Jericó hasta que
les vuelva a nacer la barba. Dice, cuando vuelva su barba a nacer, entonces vuelvan, entonces regresen a Jerusalén. Esto realmente, mis hermanos, era algo, como les decía, bien vergonzoso. Hermana Diana, gracias por el aporte. No, mi hermano, Eh, perdón por interrumpir, pido disculpas. no, 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 mi hermana, no, está bien, y muchas Quería gracias. saber si era verdad que llegaba hasta el límite de que ellos querían quitarse la vida. Me llamó la atención, mi hermano, pero disculpe, mi hermano. Yo tengo acá, mis hermanos, miren, era incluso hasta un mandato ritual. Fíjense qué tan sagrado era esto. Si nosotros buscamos el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 27, quiero leerle esto, ya que ¿Qué eh, capítulo, mi hermano, perdón? ¿Levíticos qué? versículo 19 de Levítico, 10, capítulo 19, disculpen, versículo 27, 27, ok. dice, no haréis tosura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra Esta barba. barba. Ujú. O sea, Amén. esto era incluso un mandato ritual, era algo de consagración espiritual para ellos. Oigan, la predominancia que podía tener el que ellos tuvieran la barba, dejarse la barba larga. Este mandamiento muestra que la barba debía mantenerse como parte de una identidad santa, diferenciada de las prácticas paganas, donde los sacerdotes de las otras naciones se rapaban la cabeza como señal de duelo o adoración o idolatría. Mi hermano, o sea que También era podemos ver cómo o sea que era religioso, pero a la vez también era cultural. era algo cultural, pero también está instituido en Levítico, de que ellos debían tener las barbas, o sea, no cortarse la punta de la barba, ni hacer torcedura en sus cabellos. Eso está instituido ahí. Amén, amén, gracias. Amén. Entonces, seguimos. Creo que ahí abordamos bastante y creo que pudimos entender entonces la condición que se encontraban estos hombres. David, entendiendo esto, los manda a quedarse en Jericó y entonces le dice, mira, no regresen, quédense en Jericó y cuando la barba les vuelva a crecer, entonces ustedes regresan. Y esto, mis hermanos, habla muy bien de David como rey. David quiso tapar, quiso de alguna manera salvaguardar a estos hombres de la vergüenza, quiso quitarle esa deshonra, diciéndole que se quedaran fuera. Ahora, esto provocó algo, mis hermanos. Esto provocó algo. Y vemos cómo en el versículo 6 dice, y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, cuando dice que se habían hecho odiosos a David, les está diciendo que ellos realmente hicieron algo que no había sido bueno delante de los ojos de el rey David. Ellos entendían también la cultura. De hecho, ellos lo hacen porque saben lo que representa. Y al ellos entender bien esto, entonces el rey de los amonitas, él decide prepararse. Él dice, bueno, me voy a preparar porque yo sé lo que he hecho. Yo sé que me extralimité, yo sé que me pasé en la acción que tomé. Y entonces los amonitas, conscientes de su error, contratan a varios pueblos arameos. Entonces dice que a sueldo, o sea, pagando, ellos contratan eh, a los sirios, que son los arameos. Y entonces ellos van a ciudades como Bet Reot, a ciudades como Soba, Maca y Stop, y ellos contratan entre todos alrededor de unos 33,000 hombres, 20,000 de Bet Reot y de Soba, 1,000 de Maaca y 12,000 de Stop. Y David envía a Joab y a Abisai, que Joab sabemos que es el guerrero o el general del ejército de David, y Abisai es el hermano de Joab. Y se organizan en dos frentes, mostrando sabiduría militar. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando ellos llegan al lugar del encuentro, cuando ellos llegan al lugar de la batalla, ellos se encuentran que por un lado están los arameos o los sirios, pero por el otro lado están los amonitas. Realmente quienes cometieron la afrenta contra los siervos de David fueron los amonitas. Pero al ellos entender el error que habían cometido, ellos deciden contratar
a sueldo, por dinero, el ejército de los sirios. Y entonces cuando ellos llegan, cuando los israelitas llegan a la batalla, cuando Joab llega a la batalla con los israelitas, él se da cuenta que tenían ejército de un lado y ejército del otro. Y entonces él conversa con Abisai y tienen una conversación y entonces le dice, mira, yo voy a escoger unos hombres, tú te vas a quedar con los otros, yo enfrento a los sirios y tú enfrentas a los amonitas. Si tú ves que yo estoy perdiendo la batalla, entonces tú me ayudas. Pero si yo veo que tú estás perdiendo, entonces yo te voy a brindar la ayuda. Y ellos se dividen de esa manera, pero me llama la atención en el versículo 11, dice, y dijo, si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Oigan el versículo 12, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Aleluya. Y haga Jehová lo que bien le pareciera. O sea, independientemente, mis hermanos, de que ellos toman una estrategia acorde a las habilidades que ellos ya tenían como guerreros, como general del ejército de David, ellos se encomiendan en la mano de Dios. Y que, conversando uno al otro, le dicen, mira, la estrategia que vamos a hacer es esto. La lucha va a estar difícil, por eso necesitamos esforzarnos, necesitamos dar el extra, pero ¿sabes qué? Que Jehová haga como bien le parezca. Tremendo. Porque incluso entre lo que le está diciendo Joab a Abisai, él le está diciendo, esforcémonos por el pueblo y las ciudades de Jehová. Aleluya. Entonces, él se encomienda en las manos del Señor. También envía a Jehová y a Abisai y se organizan en dos frentes, como le estaba diciendo, mostrando sabiduría militar. Y esto lo podemos ver, como le decía, del versículo 6 al versículo 14. Esto es estilo como una oración, poniéndose en las manos del Señor antes de la batalla. Ahora, ¿qué sucede? Joab pronuncia una frase poderosa. O sea esforzado tu corazón, o sea, esfuérzate. Necesitamos que nos esforcemos, necesitamos esforzarnos Por lo y haga demás, Jehová lo que así bien como le pareciera. mi hermano, así como dice Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su Y en fuerza. el poder Amén. de su fuerza, aleluya. Amén, así es. Y esto muestra, mis hermanos, que una dependencia total de Dios, independientemente, como les Amén. decía, que ellos pudieran ser ya generales experimentados, independientemente de que ellos pudieran tener buenas habilidades de guerra, buenas estrategias de guerra, independiente de todo esto, él, Abisai, dentro de lo que Abisai no Joab, dentro de lo que él le está hablando con Abisai, él le está diciendo y le dice, mira, que Jehová haga como bien le parezca, mostrando que, como quien dice, estamos en las manos de Dios y esto, lo que va a ocurrir aquí hoy, va a ser la voluntad del Eterno. Así que lo único que te pido es esfuérzate. Y eso es lo que ellos deciden hacer. Ahora, en el versículo del 15 al 19, vemos la victoria de David sobre los sirios. Y resulta ser, mis hermanos, que cuando ellos comienzan a enfrentar a este ejército inicial, ellos logran huir. Dice que los sirios o arameos huyen de delante de Joab y al los arameos, disculpen, amonitas, ver que los sirios huyeron, ellos también deciden huir. Pero sucede algo y es que cuando los sirios, ellos huyen de delante de Joab, ellos comienzan eh, a recolectar todo su ejército. Ellos comienzan a unir a todo su ejército. Hadad Ezer, que es el rey de Soba, se reorganiza y se enfrenta a David en Elam. Elam es el lugar donde va a tener encuentro la batalla final. Y David mismo lidera esta batalla. Eso es lo que podemos ver acá en este capítulo, en esta parte final del capítulo,
dice que David lidera la batalla y mata a 40,000 hombres, pero dice que también mata a 700 hombres de carros o personas que iban sobre los carros, aparte de los 40,000 hombres, y entre ellos al comandante Sobac. El resultado, los pueblos arameos hacen paz con David y no ayudan más a Amón. O sea, ellos entendieron de que no se podía ir en contra del pueblo de Israel, era ir en contra del Dios verdadero. Ellos, eh, ellos, digo yo, ya esto es algo mío, ellos quizás entendieron, la primera vez perdimos porque no éramos lo suficiente en número, pero si nosotros logramos reorganizar todo nuestro ejército, entonces Israel se la va a tener que ver. Pero la palabra dice que David envía o David va con sus valientes. ¿Quiénes eran los valientes? Sabemos que los valientes eran los que surgieron en la cueva de Adulán. ¿Recuerdan cuando estuvimos estudiando esto? Y estos guerreros valientes, junto a todo el ejército de Israel y David a la cabeza, entonces ellos pueden obtener esta gran victoria. Y entonces no solamente David los vence, sino que los reyes de las distintas ciudades de los sirios o de los amorreos, ellos deciden, hacen pacto de paz y deciden servirle a David y nunca más volver a ponerse a favor de los amonitas en contra de Israel. Ahora, ¿qué aprendemos, mis hermanos? ¿Qué aprendemos de este capítulo? ¿Qué podemos sacarle? ¿Qué enseñanza podemos extraerle? La misericordia de David representa, no veo bien aquí. Ustedes lo ven bien, ustedes lo ven bien, porque aquí se me Sí, metió un dice, la pequeño. misericordia de David representa el carácter de Dios, iniciativa de paz, incluso hacia los enemigos. Hacia los enemigos. Amén. Gracias, mi hermano, que ahí tengo un cartel en el medio que no me deja ver. La humillación de los enviados prefigura cómo el mundo muchas veces responde al favor divino con desprecio. Mis hermanos, David lo que quiso fue mostrar misericordia por lo que por lo que había hecho el padre de Anum. Esta misericordia que David quiere mostrar es mal interpretada. Y al ser mal interpretada, entonces sabemos lo que todo esto desencadenó. Desencadenó una guerra. Y entonces como enseñanza, entendemos que la humillación de los enviados prefigura cómo el mundo muchas veces responde al favor divino con desprecio. Muchas veces nosotros, creo que esto lo vemos a diario, tú vas a evangelizar, a predicar la palabra y a veces te cogen los tratados y te los tiran contra la cara. Mm. Y realmente usted lo que va es tratando de que esas personas puedan recibir por gracia lo que por gracia tú has recibido, que ellos puedan experimentar eso, pero lamentablemente muchas veces ese favor divino que Dios muestra a través de nosotros, que somos instrumentos en las manos de Dios, el mundo responde con desprecio hacia ese favor. La coalición de Amón y Siria refleja los intentos humanos de resistir el plan de Dios, que inevitablemente fracasan. O sea, esto es algo también que se ve a diario, que se ve en muchas etapas de la vida, no solo de la iglesia, es del ser humano, de la vida del creyente, como el enemigo siempre trata de una manera u de otra de poder cancelar, anular, frenar el plan de Dios en nuestra vida. Pero lamentablemente o inevitablemente fracasan. Fracasan porque Dios, todo lo que ocurre, aparentemente a veces a vista de nosotros, los seres humanos, sale mal, pero Dios lo vuelca todo a bien. Porque así obra nuestro Señor. La estrategia de Joab representa el equilibrio entre la responsabilidad humana y la confianza en la soberanía divina. Hay algo que depende de nosotros.
hay una responsabilidad que depende de nosotros, pero hay otra que depende cuando nosotros nos entregamos y nos ponemos totalmente en las manos de Jehová. La victoria de David consolida la promesa abrahámica. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 15, el versículo 18. Y proyecta una sombra profética del reino mesiánico venidero. Estas, mis hermanos, a grandes rasgos son las enseñanzas que nosotros podemos sacarle, extraerles a este capítulo. Como conclusión, este capítulo no solo narra una guerra, sino una profunda verdad sobre el corazón humano y el gobierno divino. David ofrece misericordia, pero hay un rechazo. La reacción del mundo ante la gracia puede ser hostil, pero los que estén en alianza con Dios saldrán victoriosos. Amén, A través de aleluya. estrategias sabias y dependencia espiritual, David no solo gana batallas, sino que consolida un reino bajo el amparo del Altísimo. Como les decía al principio, mis hermanos, Israel se encuentra en un momento de expansión, se encuentra bajo el gobierno de, de, de un solo rey. Ya no hay reinos, no hay reinos divididos, o sea, políticamente ellos están bien organizados, están bien estructurados. David está liderándolo con justicia, con misericordia, pero también con poder, los está guiando liderando con el favor de Dios, ganando todas las guerras que se le avecinan o arrasando, como dice la palabra, por donde quiera que pasa, porque Jehová entregaba la victoria en sus manos. Entonces, aquí vemos cómo políticamente y geográficamente hay una expansión de el territorio de Israel bajo el liderazgo de David. Entonces, antes de pasar a las preguntas, mis hermanos, si tienen algún aporte, algo que se me quedó y no lo dije o no profundicé, algo que pasé por alto, por favor, pueden abrir sus micrófonos y opinar. Creo que estuvo muy claro, mi hermano. Creo que Amén, amén, amén. parte mía. Amén. Solo Entonces, que como mi primera, hermano un poquito, vemos una vez más la misericordia de Dios con sus hijos y su pueblo, ¿verdad? amén, Y como dice en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Es una enseñanza, hermana, muy bonita, muy bonita. amén, mi hermana, amén. Gracias por su aporte, así es. Como primera pregunta, mis hermanos, tengo ¿por qué David envió mensajeros al hijo de Naas, rey de Amón? Para tener misericordia, Ujú. para hacer misericordia, ¿no? Amén, amén, El versículo, hay un versículo, creo que es el versículo 2 que dice, mostraré misericordia a Nahum, hijo de Anás, como su padre la mostró conmigo. Amén, amén, amén. amén. Porque David quería mostrarle misericordia, como dijo el hermano Jorge, y lealtad a Anún, ya que su padre Naas había mostrado bondad con David en el pasado. Y eso está en el mismo versículo que leyó el hermano Jorge. Gracias, mi hermano. Mm. Segunda pregunta, ¿qué hicieron los príncipes de Amón con los mensajeros de David? ¿Cómo la pregunta, mi hermano? Realmente esta pregunta está mal estructurada. Es qué hizo el rey de Amón con los mensajeros de David. Eh, Porque realmente los príncipes fueron los que dieron el consejo, pero Sí. el que actuó fue el rey de Amón. Tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. ¿Será que Amén. es el Así es. versículo 5? No. Ah, ok. El Versículo capítulo, 4. versículo 4. Ok. Los Lo de los humillaron. príncipes es que está en el versículo 3. Dice que los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún su señor.
¿Te parece que para honrar David a tu padre te han enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Basado en esa pregunta, mi hermano Lázaro, que usted hizo, está en el versículo 3. Y la que usted dijo sobre el rey Anún, lo que había hecho, está en el versículo 4. Exacto. Por eso fue que le dije que la preguntita ahí se me fue, discúlpenme, está mal estructurada, porque dice que qué hicieron los príncipes de Amón. Y realmente los príncipes no fueron los que hicieron este acto. Ellos lo que hicieron fue sembrar la duda, la cizaña en el rey Amón. Pero dice el versículo 4, entonces Anum tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba. O sea, Anum fue el que tomó la decisión de hacerlo. Los humillaron, le raparon la mitad de la barba y le cortaron la ropa hasta la nalga, dejándolo en vergüenza, como dijo la hermana Ilie. Gracias, mi hermana. Amén. Pregunta número 3. ¿Qué pueblos arameos fueron contratados por los amonitas para enfrentar a Israel? Hubo unos pueblos cuando cuando los amorreos, disculpen, cuando los amonitas entendieron de que ellos habían cometido un acto despreciable, ellos decidieron comprar por salario a un ejército. Y fue el ejército de los arameos. Pero ellos fueron a unas ciudades en específico. ¿Cuáles fueron esas ciudades? ¿Siria? Padre bueno, No, usted ellos está eran los con sirios. nosotros. Ahora, fueron a ciudades específicas. Versículo Hay que 6. orar, hermano, por mi hermana Marta, Señor, que tú me Y sanarás. viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón Bien. y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehoab y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca, 1,000 hombres, y de Istop, 12,000 hombres. Bien. Pero dice que de amonitas pagaron 1,000. ¿Sí? Siervo, y usted quería que nos recordemos de ese nombre. Bet Rehob. Cállate, eso Sí, No, para siervo. leerlo Ay, estamos sí. pasando trabajo, imagínate memorizarlo. es un Son gancho, 3 palabras en una. es un gancho. Oiga, no, porque eso es para obligarlo a que busquen, a que busquen. No, pues sí. Un gancho, siervo. Pero yo lo estoy Sí. No, leyendo mira, y yo estoy enredado. Para leerlo yo pasé siervo, trabajo, imagínate tú hay memorizarlo. preguntas que son fáciles y que solamente por la explicación de la clase se le pegan. Sí. Pero hay preguntas como esta, que no es que sean difíciles, sino lo difícil es el nombre, pero te obligan a buscar al texto, a ir al texto. Y eso es el objetivo. Amén, amén. Porque memorizar Gloria a los Dios. nombres es prácticamente imposible. Quiero especificar algo. Al principio la hermana Diana dijo los sirios y ella tiene razón. Yo lo que, o sea, todas estas ciudades pertenecen a los sirios. Ujú. Sí. Yo lo que quería era el nombre de las ciudades. Bien, hermana Diana. Ay, hermano. Pero no, usted respondió bien, eran los sirios. Pregunta número 4. ¿Qué estrategia militar usaron Joab y Abisai en el campo de la batalla? Oh, se dividieron en dos. Y estuvieron de acuerdo los dos o sea, de acuerdo en pues, su punto clave, que era, ¿verdad? Dijeron, si tú ves que me va bien, no me apoye, yo resuelvo. Pero si no, tú sabes, Sí. mete mano, como dicen los dominicanos. Amén, amén, así es, así es. Ellos se dividieron el ejército en dos frentes. Joab peleó contra los sirios y Abisai contra los amonitas. Prometieron apoyarse mutuamente si uno de los dos frentes era vencido o estaba perdiendo. Pero lo más importante fue lo que le hice énfasis, es que ellos dijeron, Jehová haga como bien le parezca, Amén, depositándose en la mano del Señor. aleluya. Amén. Última pregunta, mis hermanos. ¿Cuál fue el resultado final del conflicto entre David y los amorreos?
Mm. El, el conflicto final. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra él, pelearon contra Emma. Los sirios huyeron delante de Israel. Lean el versículo 19. Estoy en eso. Dice, viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad Ezer, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Hicieron paz con Israel y les temieron. Amén, amén. Así es, mis hermanos. David venció a los arameos, mató a muchos soldados y al comandante Sobac. Como resultado, los reyes vasallos de Hadad Ezer hicieron paz con Israel y no ayudaron más a Amón. Y eso se ve en el versículo que leyó la hermana Ilie. Ahora, eh, le tengo acá una última pregunta. Esta no aparece acá. Esta se la voy a hacer yo. Mis hermanos, Hadad eh, era el dios principal de qué pueblo? Mm, de Adad, dijo usted, mi hermano. de los amorreos. De los amorreos. Amén, así es. Y mi Recuerden hermano, pues, que dijimos que Hadad era el rey principal, el dios principal de los amorreos, y por eso el rey de la ciudad Soba, que era el rey de los amorreos, que son los este mismos hombre sirios. como nombre también tenía Hadad Ezer, y su nombre significaba Hadad el que ayuda. Mi hermano, Ah, usted dijo que es los mismos sirios, ¿verdad? Sí, los sirios son los mismos que los amorreos, Ujú, amén. Ok. son los descendientes de Amón, de Aram, disculpen, de Aram. Bien, mis hermanos, hasta aquí la clase. Dios los bendiga. Espero que hayan podido entender la clase. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla, que ahí está el hermano Jorge para contestarla. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén.